Pues, muy buenas, Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Tony, aquí en plena Semana Santa, pero hemos decidido no descansar. Sí, claro, aquí tenemos un compromiso como si tu vida dependiera de ello, el podcast. ¿Hoy de qué Así que vamos a hablar? puedes estar de vacaciones o puedes, o no sé si, o nos puedes estar viendo en otro momento. Pero bueno, hoy traemos un tema interesante. Sí, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. Pues mira, vamos a hablar de un tema en el que mucha gente, que la mayoría de la gente lo está haciendo mal. El contenido que se publica en LinkedIn. Y es que hay una diferencia entre publicar con una estrategia y publicar por publicar. Normalmente publicar por publicar no funciona en ninguna red, pero desde luego en LinkedIn menos que nadie, ¿no? Sí, además hay que tener mucho cuidado y mucho ojo porque el contenido, que mucha gente se equivoca en esto, parece que está más pensando en hacerse, bueno, en hacerse populares, ¿no? Influencer o que la gente les conozca que lo que realmente nos tiene que importar, que es en vender y el objetivo, que tengas muchos likes, pero no vas a vender nada porque no estás haciendo ese tipo de contenido, pues lo llevas un poco mal. Hay que convertir los likes en clientes, ¿vale? Eso es importante. Entonces, hoy vamos a darte un pequeño mapa, ¿no? Un pequeño esquema para crear publicaciones que te generen, pues eso, oportunidades de verdad. Ujú. Pues sí, y entonces, porque al final, bueno, lo que tú dices, el contenido es la clave de conseguir vender en cualquier red social, ¿no? El contenido al final es el imán que atrae a la gente que se pueden beneficiar de tu producto o de tu servicio, porque, bueno, lo primero que tienes que hacer es, con el tipo de contenido, educarles, generar confianza eh, y demostrar bueno, que sabes de lo que hablas, ¿eh? Sin tener y simplemente, o sea, lo que hemos dicho en más de una ocasión, calidad frente a cantidad. Sí. Y además, cuando haces esto bien, empiezas a recibir, pues eso, pues esos mensajes que te dicen, oye, a ver si podemos hablar un día, me interesa lo que haces, me gustaría saber más, que me expliques un poquito eh, cómo, cómo llevas los proyectos, cómo haces, cómo trabajas con los clientes, quiero conocerte un poco más. Entonces, todo este tipo de mensajes te llegan gracias a eso, pues a ese social selling, ¿no? que estamos haciendo, que es de verdad, no de postureo. No el típico pues no sé, esto que está, por ejemplo, ahora muy de moda, ¿no? Que sacan haciendo sus rutinas matutinas todos los influencers estos americanos, ¿no? Lo están copiando también por aquí, que se levantan, se ponen la cara en el con el hielo, las tiritas por aquí, no sé qué, los ejercicios, ahora me dio unos rayos, ahora tal, vale, pues eso es postureo puro y duro. O sea, aquí nosotros vamos a generar clientes y ventas, eso es lo que importa. ¿Cuáles son los errores más comunes que vemos cada día cuando tratamos con Pues mira, clientes, Leopoldo? los errores más comunes. Lo primero, publicar sin un enfoque, sin una dirección. Y es hablar de todo, hablar de todo, de cualquier cosa y para todos. Con lo cual, al final no enganchas a nadie. Hablar simplemente pues, con otros colegas o con colegas de tu sector. Y luego, en cuanto a la forma de presentar el contenido, dos errores bien gordos. Eh, hacer publicaciones absolutamente aburridas, muy técnicas, eh, que al final dices, bueno, ¿y esto? Tienes que, a la gente lo que busca es que de alguna manera, si saben, o sea, para demostrar que sabes, lo que tienes que decirles es, mira, esto ha salido nuevo, o esto ha habido una modificación, o pasa esto con esto,
pero hazlo un poco dinámico, hazlo un poco atractivo. Y esto te interesa porque te afecta en esto. Y luego, por supuesto, la falta de originalidad, que es copiar, que eso se hace muchísimo, ver a gente que son gurús de su sector, gente que tiene mucha atracción y que tiene y que tiene muchos seguidores, o clientes, teóricamente, y te dedicas a copiarlo sin más, copiarlo sin ningún tipo sin darle tu tono y, por supuesto, sin ningún tipo de estrategia. Así que esos son los errores más comunes. Pero bueno, vamos a contar 5 estrategias para que ese contenido que tienes que crear, que debes de crear, convierta. Vale, pues vamos a empezar con la primera, ¿no? Que es un básico, el hablar de los problemas que tiene tu cliente de verdad, no hablar de ti. Mucha gente comete el error de que se pasan el contenido y la vida hablando de sí mismos, cuando a nadie le importas tú. A cada uno nos importan nuestros problemas, ¿no? No quién seas tú. Esto lo hemos comentado ya muchas veces. Entonces el contenido tiene que empezar pues por donde más duele, ¿no? ¿Qué le quita el sueño a tu cliente? ¿Qué problemas no sabe resolver? ¿A qué retos se está enfrentando en ese momento? Ujú, ¿Cómo no puede solucionar una situación determinada dentro de su negocio? Pues si tú tienes la solución para alguno de esas cuestiones, pues tienes que hablar de esos problemas y esas soluciones. O sea, hay muchas fórmulas que puedes utilizar. Si utilizas fórmulas de copy, pues hay un montón. Para empezar, pues puedes empezar utilizándolas. Como una pequeña palanca y luego ya pues en cuanto que ya tienes tu estilo pues ya te puedes hacer de todo ese tipo de fórmulas, pero para empezar puedes buscarlas, están en internet, puedes encontrarlas, leerlas y aplicar. Hay un montón de plantillas por ahí que puedes utilizar. Venga, vamos con el 2, Leopoldo. el 2, vale. Pues tienes que crear contenido, pero no contenido que entretenga. O sea, no se trata esto no es TikTok, no es Instagram. Aquí no se trata de ser gracioso, sino que tú tienes que crear un contenido que deje claro que eres la persona adecuada para resolver un determinado problema, porque ese contenido es lo que te va a posicionar. Entonces, no se trata también lo que tú decías de colgar publicaciones con tu día a día, si te levantas, vas al gimnasio, te metes en una bañera con hielo o tal. Entonces, habla de casos reales que te hayan pasado a ti o que tú conozcas que de alguna empresa del sector, eh, qué aprendizajes se pueden sacar de esos casos. Habla, que es una cosa que funciona bien habla de tus errores, que la gente vea que eres una persona absolutamente normal como ellos y cómo lo resolviste tú, porque eso le va a dar una idea de que efectivamente tú ya has pasado por eso y has sabido salir del problema o del bache o de lo que sea. Eh, y por supuesto, no te guardes, es un error guardarse cosas porque al final la gente, si quieres resolver el problema, eh, la gente va a acudir a ti. Normalmente la gente, por mucho que es como el que mira en Google la posible solución si tiene un constipado o tiene una gripe. Bueno, pues habrá quien se lo intente curar por sí mismo, pero la mayoría de la gente, en el momento que detecta el problema, va al médico a que el médico le cure, ¿no? Venga, vamos con la tercera estrategia o la tercera cosa que tienes que hacer, ¿no? Con tus Venga, publicaciones. pues tener una estructura clara. A mucha gente lo que le falla es la estructura, y es normal, ¿no? Cuando no estás acostumbrado a escribir, pues no escribes con estructura. Escribes lo primero que te viene a la cabeza y ahí lo plantas, ¿no? Nos ha pasado a todos y es lo más normal del mundo. Eh, pero una estructura clara quiere decir que tenemos que tener un gancho, un desarrollo dentro de la publicación y un cierre con un CTA. Siempre tiene que haber un cierre con un CTA.
El 90% de los posts no funcionan porque la primera línea no te engancha, no te atrapa, ¿vale? El gancho es importantísimo. Si el gancho no llama la atención, no hace que le des al ver más, a más, la gente no sigue leyendo el resto. Puedes tener un contenido fabuloso, pero la gente no te va a seguir leyendo. Te tienen que atrapar, como un anuncio, ¿no? Te tiene que atrapar. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos solucionarlo empezando con una frase que sea directa, ¿vale? De utilizar el método de hacer algo que sea provocador, algo que sea lo contrario de lo que se suele hacer en tu sector, algo que incomode, ¿no? Eso llama la atención y la gente sigue leyendo, ¿no? Y luego al final, pues eso, desarrollarlo y terminar con un CTA claro. Puede ser una pregunta, ¿te ha pasado a ti también? O si te interesa saber más, escríbemelo en comentarios o escríbeme por privado. O qué experiencia tienes tú relacionada con esto de lo que te he hablado. Algo así. ¿Va? Vamos con el 4. Ujú. Sí, bueno, y yo por acabar con lo que decía, por lo que estaba viendo, la gente si no les dices qué es lo que quieren, qué es lo que esperas de ellos, no van a hacer nada, ¿no? Sí, eso Pero es bueno, importante. eso es un poco que es importante decir, bueno, cómo acabarlo, porque al final, si no, pues la gente se va a quedar un poco igual. Eh, y luego, una cosa que es un poco repetir lo que ya he dicho antes. No tengas miedo a mostrar tu metodología, tu proceso, lo que sea tu producto, lo que sea, o lo que sea tu servicio. Puedes contar el qué y el por qué, y no tengas ningún problema, porque la mayoría de la gente, como decía antes, eh, bueno, tienen que entender que hay un método y que les va a ayudar, eh, y les tiene que sonar para que te llamen o quieran hablar contigo, para implementarlo, ¿no? O sea, que no tengas ningún, que bueno, porque hay mucha gente que se guarda cosas, ¿no? Yo soy de la opinión de que no hay ningún problema, porque la gente, el que verdaderamente va a ser tu cliente, va a ser el que quiere que le ayudes y que le acompañes en el camino. El que quiera un poco lo que es el contenido y buscarse la vida, ese normalmente tienes que ir un poco de esa persona, ¿no? Eh, y lo que tienen que ver es eso, que tú les puedes ayudar y a resolver el problema que solucionas con tu producto, con tu Por tu servicio. servicio. Sí, sí, hay un montón de cosas que se pueden, mm, que se pueden enseñar y que pueden servir pues para eso, para que luego sigan contigo y les lleves a otro punto dentro de la escalera de valor que tienes, ¿no? Y bueno, vamos con el Porque, último punto. sí, bueno, porque al final, pues quiero decir, contenido como tal hay un montón en redes, con lo cual cualquiera podría coger, si tiene la suficiente paciencia, montar o sea, resumir ese contenido, agrupar lo que le interesa y aplicarlo. Lo que pasa que, bueno, que es mucho mejor buscar a alguien con experiencia y que ya haya pasado por ese proceso y que te ayude a implementarlo, pero vamos, que el contenido está ahí, o sea que tampoco estás haciendo nada, lo único que no estás haciendo nada especial. Y luego una cosa, que eso l- lo habremos dicho mil millones de veces, eh, y y si quieres que tu contenido funcione, eh, tienes que ser constante, en el sentido de que tienes que ir publicando. Pues si publicas, comprométete para que tener algo de resultado, a decir, bueno, pues publico una vez a la semana, dos veces a la semana o tres veces a la semana, las veces que sea, pero que sea siempre, como mínimo. Nosotros recomendamos que sea tres veces por semana, pero que no publiques una vez y eches el resto y luego ya no vuelvas a publicar hasta dentro de un mes. Intenta publicar tres veces por semana. Combina, bueno,
nosotros ya tenemos una formación en la que hemos explicado qué es lo que tienes que hacer, pues eso, combinar el tipo de publicaciones, combinarlas. En uno deberás mostrar autoridad, en otros contar historias, en otro contar, poner ejemplos de clientes o de empresas reales, y en otras ocasiones pues te podrás publicar contenido que sea un poco más personal y que te ayude a conectar con la gente, ¿no? Sí, al final, como solemos decir, ¿no? La frecuencia mata al talento, ¿no? Ujú. Al final es eso, tienes que estar ahí. Si publicas una vez al mes, pues nada, olvídate. Hay que ser constante y estar presente Sí, en el sí, sitio además, donde como, quieres como estar. hemos dicho, nada de tendencias, porque lo de las tendencias, pues al final todo el mundo se sube al carro de las tendencias y no tiene ningún recorrido. Entiendo que ahora todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, de hacer y dejar de hacer. Al final, a la gente lo que le interesa no es la inteligencia artificial, sino qué le soluciona o qué problemas le soluciona o qué dolor le quita o cómo le ayuda y qué resultados va a tener. Si hablas en general y no concretas, pues al final, pues eso, ahora es la inteligencia artificial y pasado mañana pues saldrá otra moda o saldrá otra, o a todo el mundo le dará por hablar de otra Sí, de lo que cosa, sea. de lo que sea, y eso no lleva a ningún, no te lleva a ningún sitio, vamos. Pues sí, totalmente. Al final, eh, lo que hay que tener claro ya para ir cerrando es que el contenido no es un juego de ego, ¿no? De a ver quién tiene, si tengo más impresiones que el otro o tengo más comentarios que el otro. Porque eso es al final engañarte y perder el tiempo. O sea, esto es una herramienta para generar ventas, que es además brutal, pero tienes que aprender a usarla, claro. ¿Cuál es el reto Claro. que vamos a proponer hoy, Leopoldo? Pues sí, pues el reto que vamos a proponer hoy es bueno, que de aquí, para que nos cuentes de aquí a la próxima semana, nos eh, escribas al menos un post en el que ataques un problema real de alguien que pueda ser tu cliente, darle una estructura de las que hemos hablado, bueno, y a ver qué, y observa las respuestas y los comentarios, y nos cuentas pues eso, respondiendo en los comentarios de esta publicación o en nuestro canal de YouTube o en el canal de Spotify o de iVoox. Nos comentas y nos dices, oye, pues lo he hecho y este ha sido el resultado, o no tenéis ni puñetera idea y he hecho lo que me habéis dicho y sonido de grillos. Genial. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nada, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Bueno, un abrazo muy Pues, grande, Leopoldo. que no Chao. se olviden, que no se olviden de suscribirse y de Sí, activar la importante. campanita para que cuando publiquemos el siguiente episodio les llegue el aviso y estén ahí los primeros escuchándonos o viéndonos, dependiendo del, De la del plataforma. formato, del formato que prefieran. Eso es. Bueno, un abrazo muy grande y nada, nos vemos la semana que viene. Nos Chao. vemos la semana que viene con, Con con, más. con más.